pasado hablamos de memoria de aprendizaje. Este año vamos a hablar de ictus. Ictus, y cuando hablamos de ictus tenemos que hablar de cerebro. Quiero preguntaros antes de empezar, si yo muevo el cursor, si lo veis. ¿Lo estáis viendo? ¿La flechita? Sí, Cristina. Genial. Pues continuamos. Entonces, si vamos a hablar de ictus, vamos a hablar de cerebro. Y probablemente algunos hayáis oído que el cerebro representa apenas un 2% del peso corporal de nuestro cuerpo. Sin embargo, utiliza un alto porcentaje de oxígeno y de glucosa, porque metabólicamente es muy activo. En el cerebro tenemos distintas células, distintos tipos celulares. Tenemos a las neuronas, que todos conocemos, que son fundamentales para transmitir el impulso nervioso y para multitud de tareas en nuestro organismo. Y también tenemos otras células que a lo mejor se nombran menos, pero que son muy importantes también. Tenemos a los astrocitos, estas células de aquí en forma de estrella, que son importantes para darle sustento metabólico a esas neuronas. Y tenemos otras células también que son más pequeñinas, que les llaman células de microglía, ¿vale? Tienen una forma como de araña y son también preciosas y están en toda la corteza cerebral, en todo el cerebro en general. Pero no solo tenemos estas células en el cerebro, ¿vale? Tenemos también una red vascular tremenda. Hay muchísimos vasos sanguíneos en el cerebro que son precisamente los que se están encargando de aportar ese oxígeno y esos nutrientes a las células. De modo que todos ellos forman la unidad neurovascular, ¿vale? Bien, imaginaros que esos vasos sanguíneos fueran tuberías, ¿vale? Que el cerebro estuviera lleno de tuberías por donde circula el líquido. Y en este caso, pues bueno, circularía la sangre. ¿Qué pasa? Que necesitamos mantenerlos en buen estado para que la sangre llegue a todos los rincones, ¿no?, de ese cerebro. Y claro, en ocasiones las tuberías se pueden romper, como sucede en este caso, y hay una fuga. O bien puede haber un tapón, de forma que se ocluye y no se transmite el líquido por esas tuberías. Bueno, pues esto es lo que sucede en un ictus, ¿vale? Y va a haber distintos tipos de ictus. Va a haber ictus hemorrágicos, cuando se rompe esa tubería y ocurre que se libera sangre al tejido, y va a haber un ictus isquémico, que sería parecido a lo que sucede en esta tubería y que ocurre cuando se bloquea un vaso sanguíneo, ¿vale? Estos últimos son los más frecuentes. El caso es que con esta explicación podemos entender más o menos qué es un ictus, que es una condición que surge por una interrupción brusca del flujo sanguíneo al cerebro. Bueno, si lo vemos en un cerebro en vez de en unas tuberías, que es algo un poco más real, pasaría algo parecido. Tenemos el ictus hemorrágico, donde se produce una extravasación de sangre en el cerebro y que puede estar ocasionado bien porque hay una anomalía en esos vasos o porque la pared vascular está muy frágil y se rompe. Es decir, hay múltiples causas que lo pueden originar. Y en el caso del ictus isquémico, como veis aquí, lo que se produce es que la luz de estos vasos, por donde circula la sangre, cada vez se va haciendo más estrechita, o bien porque se acumulan depósitos grasos, o bien porque se libera un coágulo y simplemente actúa como tapón y no deja que fluya la sangre. De modo que podéis imaginaros que existen unos riesgos que están asociados a esa formación de tapones o a esa ruptura de los vasos sanguíneos, ¿vale? Algunos de ellos son muy obvios y probablemente todos los podemos imaginar. Por ejemplo, el tabaquismo, el fumar, como la imagen de antes. Algunos son modificables y son los más importantes porque, claro, está de nuestra mano evitarlos para no tener riesgo de padecer un ictus. Modificables pueden ser el tabaquismo, beber en exceso alcohol, la hipertensión incluso cuando está motivada por una mala alimentación o incluso el colesterol elevado, ¿vale? Por eso es muy importante cuidarse y esto lo podemos evitar cuidándonos. Lamentablemente hay otros que no son modificables, como por ejemplo el género, la edad o la genética, lo que heredamos de nuestros padres. Hay personas que a lo mejor nacen con una de esas malformaciones. Bueno, tendrán que cuidarse, ¿vale? Pero es muy difícil evitar absolutamente todos estos riesgos. El caso es que prevenir cuenta, ¿vale? Con una alimentación saludable, con el ejercicio, prevenir cuenta. Y no solo eso, sino que suma, porque la gente que se cuida más tiene más posibilidades de ser longeva y de vivir una vida más sana. Entonces creo que esto es muy importante.
Pues bien, el ictus, ictus. Seguro que lo habéis escuchado en la televisión hablar de ictus, muchos personajes famosos, hombres, mujeres. A este probablemente los más jovencitos no lo reconozcáis tan fácil, a lo mejor con esta foto ayuda. Es decir, hay muchas personas que salen por la televisión que han sufrido un ictus, tanto isquémico como hemorrágico, que os lo he puesto aquí en color rojo, y si os fijáis afecta a hombres, mujeres, gente más mayor, pero también a gente jovencita, ¿vale? Incluso, sí, sí, aquí está una de las protagonistas de Juego de Tronos que ha sufrido una hemorragia cerebral durante el rodaje. Afortunadamente ella se ha recuperado, porque a veces sí que las personas se pueden recuperar. Vamos a ver algunas claves. Vale, esto sucede en la televisión, pero que salen estos personajes. Pero si os digo que cada 2 segundos en el mundo una persona sufre un ictus, esto ya es un poco más peliagudo. 30 casos al minuto, si hacemos cuentas. Eso supone que en un año unos 15 millones de casos se producen en el mundo, ¿vale? ¿Y en España qué pasa en España? Pues en España aproximadamente unos 120.000 casos al año se declaran y lamentablemente no todas las personas lo superan. De hecho, es la primera causa de mortalidad en mujeres. Y no solo eso, sino que es una mayor causa de discapacidad en el adulto, ¿vale? Hombre, como podéis imaginar, las consecuencias son fatales para la persona que lo sufre, desde luego es la más perjudicada, pero también su entorno se va a ver afectado porque muchas de esas personas van a adquirir una discapacidad y van a necesitar cuidados. Y en realidad esto es un gasto social y también sanitario, porque hay que invertir muchos recursos en el cuidado de estas personas. Bien, en cuanto a las secuelas, pues depende un poco del tipo de ictus que te haya dado, de la región que te haya afectado, etcétera. Y no siempre se dan las mismas, pero hay una serie de consecuencias después del ictus que sí que son comunes, como la pérdida de fuerza, de coordinación, trastorno en la vista, en el lenguaje. Hay personas que tienen pues menos sensibilidad o que sienten dolor, incluso síntomas diferentes como dificultad para tragar, incontinencia urinaria. Y en el estado de ánimo esto también se nota, porque hay gente que padece depresión o incluso deterioro cognitivo. Y esto es normal porque está afectando al cerebro. Porque quizás la diapositiva más importante de toda la charla sea esto. Tiempo es vida después de un ictus. Y lo vamos a entender a lo largo de las diapositivas. Y creo que lo más importante a estas alturas es plantearnos si sabríamos reconocer una persona que está teniendo un ictus, porque si decimos que el tiempo es importante, tendremos que reaccionar lo más rápido posible para poder salvar una vida, porque de hecho esto influye y puede salvar vidas. Bien, pues hay una serie de signos que son muy intuitivos, fáciles de ver y que muchas veces se dan en una persona que está sufriendo un ictus. Como el ictus es algo repentino, es muy frecuente que a la gente le duela la cabeza de una manera así muy rápida. Pero además hay personas que de repente tienen una parte de la cara paralizada. O por ejemplo, una persona que tiene esos síntomas así un poco sospechosos, le pides que levante los brazos a la misma altura y es incapaz, solo puede levantar uno más que otro, porque a lo mejor tiene dificultad para mover esa extremidad. De hecho, hay otro síntoma muy llamativo y es que si tú le dices a una persona que repite una frase, probablemente tenga un discurso súper enrevesado y sin coherencia. Y esto es muy llamativo también. Y por último, el tiempo. El tiempo, en realidad, este dibujo hace referencia a que el tiempo es muy importante, el tiempo de reacción. Y cuanto más breve sea la reacción, cuanto más rápido reaccionemos, llamando al 112, por ejemplo, más posibilidades tiene esa persona de tener menos secuelas y mejor recuperación, ¿vale? Bien, estamos hablando del cerebro y yo me pregunto, ¿qué pasará en ese cerebro, ¿no? Después de un ictus? Yo me imagino la hemorragia cerebral como un tsunami, como una gran ola que de repente, imaginaros, es que surge de manera repentina, inunda todo ese terreno cerebral, ¿vale? Sin embargo, en el caso del cerebro isquémico, la situación es un poco diferente, porque claro, con el taponamiento se dejan de regar esa zona de tejido, deja de llegar el oxígeno, los nutrientes. Es como que la zona se parece a un terreno desértico. Sin embargo, así como os muestro en la diapositiva, tenemos una zona donde el terreno, en este caso,
está muerto o tiene menos vida y sin embargo hay otra zona en la periferia donde a lo mejor podríamos regarlo y recuperar toda esa vegetación que tenemos por ahí. Y esto es importante y por eso el tiempo es importante, porque cuanto menos tardemos en intentar recuperar esta zona, más posibilidades tenemos de que esta zona sobreviva. O sea que fijaros si eso es importante. Bueno, pues más o menos aquí lo podemos representar con una diana. Tenemos nuestro core o centro de la lesión, donde desgraciadamente las células se van a morir. Pero tenemos una zona alrededor que es la penumbra, donde las células tardan un poquito más en morirse. Entonces, todavía tenemos margen, ¿vale? Aquí tenemos una representación un poco más real, lo mismo que os muestro. En la imagen de la izquierda tenemos el tejido que está muerto, pero toda esta zona que veis que aquí está afectada todavía puede salvarse, ¿vale? En esta imagen, que es un corte de un cerebro, tenemos la mitad, un hemisferio que está sano y la otra mitad de la lesión, fijaros dónde está el core. Y en el hospital hay unas técnicas fantásticas que pueden ver cómo están los vasos sanguíneos que están funcionando bien, digamos, por los que pasa la sangre. Si os fijáis en la mitad izquierda, que correspondería al hemisferio sano, tenemos muchos vasos sanguíneos, ¿vale? Por donde está circulando la sangre. Sin embargo, en la parte derecha algo ha pasado. Aquí hay un bloqueo y entonces después de ese bloqueo ya no vemos que esté circulando nada, ¿vale? En realidad esto es un trazador que nos permite meter un contraste para poder verlo en la imagen. Bien, si lo representamos de otra manera, tendríamos aquí nuestra zona cero, la zona que está totalmente destrozada después del problema, después del ictus en este caso. Pero hay unos alrededores donde las células de momento parece que no pueden respirar. Es como cuando nos metemos debajo del agua y nos tapamos la nariz. En realidad nos cuesta respirar, pero todavía somos capaces de aguantar un poquito la respiración. ¿Qué pasa? Que si nos abandonamos y dejamos ahí mucho tiempo, pues es muy probable que nos ahoguemos. Bueno, lo mismo le pasa a las células, ¿vale? En esta zona de alrededores, que es la zona de penumbra y que es la que nos importa. Porque, fijaros, aquí podemos ver unas neuronas, cómo están en su estado normal. Y si dejamos que pase mucho tiempo o no somos capaces de rescatarlas, esas neuronas mueren por apoptosis, que es una muerte celular programada, y van a tener esta apariencia no tan bonita, ¿verdad? Bien, lo que sucede en estas neuronas es un complejo conjunto de reacciones químicas, ¿vale? Nosotros no vamos a entrar a hablar en detalle de todos los mecanismos moleculares, de todas las cascadas de señalización que suceden en las células. De hecho, se llama cascada isquémica, es un nombre muy bonito para representar todas estas reacciones que van en cadena. Lo que sí que me gustaría que aprendieseis hoy es que después de una isquemia se produce un daño oxidativo en el DNA, también se produce daño en las mitocondrias, hay una respuesta inflamatoria y por último lo que va a existir es un balance entre la muerte de estas células y la supervivencia. Y esto de aquí es muy importante porque, claro, se produce un daño y hay un montón de procesos y de sustancias que están aquí interviniendo durante los primeros minutos, incluso las primeras horas. Pero hay un punto fundamental aquí entre las 3 y 6 horas, que es cuando empiezan los mecanismos de reparación, ¿vale? Entonces, si el cerebro está listo, fijaros que tiene mecanismos propios, endógenos del propio cerebro, para repararse. Pero claro, para eso es muy importante que se restablezca el flujo sanguíneo, ¿no? Para favorecer esos mecanismos de reparación. ¿Y por qué es importante este intervalo de 3-6 horas? Porque, por ejemplo, una persona que tenga un ictus, si va al hospital, le van a poder realizar unas técnicas o dar un tratamiento que va a favorecer la reperfusión y va a favorecer la protección de estas neuronas, ¿vale? De modo que podemos controlar la progresión del daño y el tamaño de la lesión. Bien, ¿y qué tratamientos son estos de los que hablamos? Pues uno de ellos es el uso de anticoagulantes, de un compuesto químico que pueden inyectar en el hospital y pueden favorecer de nuevo la circulación sanguínea. En ocasiones, en casos concretos, cuando la oclusión es en un vaso grande, también pueden entrar
con un hilo muy fino y retirar, fijaros si es difícil esto, y retirar el coágulo que está ocluyendo el vaso sanguíneo. Y mirar qué maravilla, aquí teníamos una oclusión, como os mostraba antes, y después de un tiempo, fijaros cómo se recupera el flujo sanguíneo y podemos ver todos esos vasos sanguíneos que hay en el cerebro. Todo ello gracias a técnicas que se desarrollan en el hospital y que son efectivas principalmente en las primeras horas. De nuevo, el tiempo es súper importante para el cerebro. Bien, afortunadamente nuestro cerebro es muy sabio y tiene mecanismos de reparación en horas y reparación en los días siguientes. Hay una reparación espontánea, se expresan genes de reparación. Las células liberan sustancias que van a modelar el entorno molecular, de modo que van a intentar reducir esa muerte celular para fomentar esa supervivencia de las células. Y claro, esto nos permite, el estudio de estos mecanismos, de estas vías, nos permite pues, investigar si hay algunos fármacos o algunas terapias en las que podamos utilizar otras células para mejorar el estado de estas personas, ¿vale? Pero esto no se queda aquí, sino que semanas más tarde se producen modificaciones en la estructura y la función cerebral. Y esto es fascinante porque el cerebro tiene una capacidad plástica asombrosa. Es decir, si una persona sufre un daño en un área encargada de una función concreta, el cerebro tiene mecanismos para que otra zona, diferente a la inicial, se encargue de realizar esas tareas. Por tanto, va a ser muy importante en la rehabilitación y de hecho la rehabilitación es fundamental para recuperarse después de un ictus y tiene mucho que ver con que las personas también tengan menos secuelas, ¿vale? Bien, nosotros en el laboratorio estudiamos pues, muchos de estos acontecimientos y lo podemos hacer gracias a que tenemos modelos de ictus hemorrágico, como podéis ver aquí, un cerebro sano arriba y un cerebro donde se le puede inducir una pequeña hemorragia de forma controlada y ver cómo evoluciona y cerebros donde podemos modelar el ictus isquémico. Aquí veis un cerebro sano que respira todas sus células y por eso está en rojo, y aquí un cerebro con ictus en esta zona, que veis que está blanquecina y que eso indica que ese tejido está muerto. Pues bien, empleando distintos modelos, nosotros podemos estudiar pues, cómo está la expresión de distintos genes, distintas proteínas, analizar los fenómenos de muerte, supervivencia celular, e incluso medir esos factores de crecimiento que son súper importantes porque no solo van a promover la supervivencia, sino que son los encargados de reclutar este selecto pelotón de células madre que están en la médula ósea y que pueden llegar incluso al cerebro para ayudar a reparar. Esto también es curioso. Y por último, estudiamos la genética de las personas para ver si hay algún marcador que nos puede indicar que pacientes se van a poder recuperar mejor que otros. De modo que con todo ello podemos analizar cómo es la recuperación funcional y podemos intentar buscar estrategias para mejorar el pronóstico de los pacientes. Pero como os decía durante toda la charla, probablemente esta sea la más importante de todas, la diapositiva más importante y el mensaje que yo creo que os tenéis que llevar a casa, y es que el tiempo es vida y cerebro después de un ictus y que una llamada ante cualquier duda al 112 puede salvar vidas, ¿vale? De modo que espero que os haya gustado esta charla y que, bueno, habréis aprendido algo más de ictus y que ahora ya sepáis responder perfectamente a estas preguntas que os planteábamos al principio. Muchas gracias.